Universidad Cuauhtémoc. Vanguardia y excelencia. Campus Aguascalientes, presentado al Dr. Gilberto Nieto, presentado por Adriana Suárez. A continuación, a manera de reflexión sobre los 7 saberes de la educación del futuro, según el autor Edgar Morin. Pero veamos quién es Edgar Morin. Él es un sociólogo e investigador francés, de fuerte ascendencia en círculos académicos. Edgar Morin es autor, entre otros, del Espíritu de la época, Introducción a una política del hombre. Fue galardonado con el Premio Médicis de Comunicación y la Legión de Honor y el Premio Internacional de Cataluña en 1994. Morin ve el mundo como un todo indisociable, donde nuestro espíritu individual posee conocimientos ambiguos que necesitan ser retroalimentados, y propone un abordaje de manera multidisciplinar para lograr la construcción del pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de elementos de certeza. Ante tanta incertidumbre sobre el futuro que les espera a nuestros hijos, nietos, sus hijos, nos advierte que se requiere de una transformación, y esta debe ser fundamentalmente mejor, donde la democracia, la equidad, la paz y la justicia social y la sustentabilidad de nuestro medio ambiente deben ser prioridades en nuestra sociedad global. Esta alternativa y demanda cambios tan trascendentales en nuestro estilo de vida y comportamiento, y la educación juega un papel vital en todo esto, porque es un instrumento muy poderoso para fortalecer el mundo. El autor presenta 7 principios clave que considera ineludibles para la educación del futuro y que finalmente tienen el objetivo de suscitar un debate entre los responsables de la educación para desentrañar su propio pensamiento ante esa problemática. Se extractan los principios esenciales de lo que él consideró los saberes imprescindibles que deberá afrontar el sistema educativo para constituirse en relevante y significativo. Esos saberes son: primero, una educación que cure la ceguera del conocimiento. Considera que educamos notoriamente comunicando los conocimientos sin conocer a nuestros estudiantes, sin conocer sus capacidades, sus habilidades y dificultades o imperfecciones, y una total incompetencia de comprender su propensión tanto al error como a la ilusión. Debemos, como docentes, enseñar las características cerebrales, mentales, culturales del conocimiento humano, sus procesos y modalidades de aprendizaje, de la disposición de los estudiantes, tanto psíquicas como físicas y culturales, que lo ponen en riesgo. Lo anterior lleva a reflexionar sobre el filósofo francés en cuál ha de ser el tipo de educación que nos cure la ceguera de un conocimiento que solo propende a la racionalización, pues es cierto que el odio, la amistad, el amor pueden enceguecernos, y quizás pensemos que una ciencia objetiva sea la única salida, pero también es cierto que el desarrollo de la inteligencia es inseparable de la afectividad. Asimismo, argumenta que el conocimiento no puede ser considerado como una herramienta que se puede utilizar sin examinar su naturaleza. El conocimiento del conocimiento debe ser una necesidad primaria para preparar al estudiante y enfrentar los riesgos del error y la ilusión. Segundo, una educación que garantice el conocimiento pertinente. Nos vemos atestados de conocimientos fragmentados que no somos capaces de ligar a nada. Necesitamos generar métodos que faciliten el conocimiento de las relaciones y complejidades de lo que aprendemos para poder contextualizar en algo más global y que cobre sentido. Actualmente vivimos rodeados de información y se debe aprender a diferenciar y seleccionar aquello que sea clave. La educación debe promover una inteligencia general, la cual se formará a partir de los conocimientos previos y de la crítica. Es fundamental la capacidad para plantear y resolver problemas. Para eso, la inteligencia utiliza y combina todas las habilidades particulares.
El aprendizaje y el conocimiento deben de llegar al ser humano de un modo global e integral, es decir, llegar a todos los aspectos de la persona para así lograr su mejor comprensión. Su distinción pertinente entre la racionalización como construcción mental que solo atiende a lo general y a la racionalidad, se atiene simultáneamente a lo general y a lo particular, permite definir lo que él dominó, conocimiento pertinente que siempre es al mismo tiempo general y particular. Para que el conocimiento sea pertinente, debe tomar en cuenta el ámbito sociocultural, racional, entre otros. Ante un sinnúmero de información, es necesario reconocer y separar la información clave, así como la información clave de los problemas. Se fundamenta básicamente en la capacidad de plantear y de resolver problemas. La inteligencia general. La educación debe favorecer la actitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y estimular el empleo total de la inteligencia. Ejercicio de la curiosidad. La educación del futuro debe utilizar los conocimientos existentes, superar las antinomias provocadas por los conocimientos especializados e identificar la falsa racionalidad. La especialización disciplinaria quebranta todos los contextos. Una educación que enseñe la condición humana. Una aventura común ha embarcado a todos los humanos de nuestra era. Todos ellos deben reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente a todo lo humano. Conocer lo humano es situarlo en el universo. ¿Quiénes somos? Es una cuestión inseparable de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Lo humano y se desarrolla en bucles, cerebro, mente, cultura, razón, afecto, impulso, individuo, sociedad, especie. Todo desarrollo verdaderamente humano significa comprender al hombre como un conjunto de todos estos bucles y a la humanidad como una diversa. ¿Qué es la condición humana? ¿Cómo aprendemos de la condición humana? ¿Cómo enseñaremos la condición humana? Estas preguntas parafrasean nuestras clásicas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas que no podemos responder si no es desde nuestra propia condición humana. Cuarto, enseñar la identidad terrenal. La historia humana comenzó con una dispersión, una diáspora de todos los humanos hacia regiones que permanecieron durante milenios aisladas, produciendo una enorme diversidad de lenguas, religiones y culturas. Es imprescindible para el desarrollo de la conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual comenzar a caminar de la mano hacia un nuevo destino que en la voz de Morín es volver a relacionar las culturas, volver a unir lo disperso. Lo ideal sería lograr una unión planetaria, lo que significa sentir que somos pertenecientes al mundo, puesto que en él nacemos, transcurre toda nuestra vida hasta la muerte, en donde formaremos nuestra identidad humana. Por ende debemos aprender a estar ahí, lo que quiere decir que hay que aprender a vivir, a compartir, a comunicarse, a compartir sentimientos e ideas con el resto. Definitivamente, el mundo sería mejor si no fuera tan fragmentado como lo es ahora, si no, las diversidades culturas de complementaran el mundo fuera más unificado. Repito, debemos formarnos en nuestra identidad humana, debemos aprender a estar ahí, lo que quiere decir que hay que aprender a vivir, a compartir, a comunicarse, a compartir sentimientos e ideas con el resto. Marx dijo, hemos tardado demasiado tiempo en percibir nuestra identidad terrenal. Hegel, a su vez, dijo, la lechuza de la sabiduría siempre emprende el vuelo a la Created using Powtoon. Quinto, una educación que enseñe a enfrentar las incertidumbres. Estamos en un mundo que la ciencia ha construido a través de pequeñas certezas que a la vez nos han revelado innumerables campos de incertidumbre. Se debe enseñar para preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y poder afrontarlo. Pero la incertidumbre no solo versa sobre el futuro, existe también la incertidumbre sobre la validez del conocimiento y existe sobre todo la incertidumbre derivada de nuestras propias decisiones. Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos han revelado en el siglo XX innumerables campos de incertidumbre.
Morin matizó y reafirmó su pensamiento. Existen algunos núcleos de certeza, pero son muy reducidos. La educación debería comprender la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas, microfísica, termodinámica, cosmología, en las ciencias de la evolución biológica y en las ciencias históricas. Tendrían que enseñarse principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Pero los imperios caen y cae su cultura, su poder. El futuro es incierto y el ser humano debe ser consciente de ello. Podemos reconocer lo indefinido de nuestras vidas. Una aventura incierta de la humanidad hacen un mundo incierto porque perseguimos una visión de un universo que obedece a un orden impecable por una visión donde el universo sea el juego y lo que está en juego sea una dialógica entre el orden, el desorden y la organización. Además, aprender a enfrentar las incertidumbres, puesto que vivimos en una época cambiante donde los valores son ambivalentes, todo está ligado. Entonces, la educación debe volver a las incertidumbres ligadas al conocimiento como incertidumbre cerebromental, lógica, racional y psicológica. En virtud de ese fenómeno de incertidumbre, convertido ya en una constante, Morin concluye que la educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre, a la manera en que la física lo asumió a partir de 1900, cuando Heisenberg se lo enunció a la ciencia, porque ya en el siglo XX se ha derruido todo. La impredecibilidad a largo plazo en la realidad se puede calcular a corto plazo los efectos de una acción, pero los efectos a lo largo plazo son impredecibles. De esta manera, ninguna acción está segura de obrar en el sentido de su intención. En efecto, las vías para enfrentar la incertidumbre de la acción. La primera es la plena conciencia de la apuesta que conlleva la decisión y la segunda el recurso de la estrategia. Por ende, la estrategia como el conocimiento sigue siendo la navegación en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Enfrentar las incertidumbres en el campo educativo. Se enseñan certezas, nunca se enseñan incertidumbres y es muy importante saber enfrentarse a las incertidumbres. En la termodinámica nos hemos dado cuenta que no podíamos predecir los movimientos de las moléculas. En microfísica, Heisenberg enuncia su principio de incertidumbre. Nadie puede prever una mutación o una transformación biológica. De los imperios de la antigüedad no queda ninguno. Queremos creer que el presente será eterno. Aprender a afrontar la incertidumbre me parece algo muy necesario. Nos hemos educado aceptablemente bien en un sistema de certezas, pero nuestra educación para la incertidumbre realmente es deficiente. Enfrentar las incertidumbres. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre cerebromental, lógica, racional, psicológica. Nuestra sinceridad no garantiza certidumbre. Existen límites para el conocimiento. Sepamos confiar en lo inesperado y trabajar para lo improbable. Las acciones solo son predecibles en corto plazo. La estrategia permite modificar o anular. Created using Powtoon. Nunca pude a lo largo de toda mi vida resignarme al saber parcializado. Nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas antagonistas las unas de las otras eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad. Estamos en un nivel prehistórico con respecto al espíritu humano y
solo la complejidad puede civilizar el conocimiento. Edgar Morin, del pensamiento multidimensional al pensamiento complejo. Continuando con los saberes, el número 6, enseñar la comprensión. La comunicación no conlleva comprensión. La información, si es bien transmitida y comprendida, conlleva inteligibilidad, primera condición necesaria para la comprensión, pero no suficiente. Por eso, la educación tiene que abordar la comprensión de manera directa y en dos sentidos. A. La comprensión interpersonal e intergrupal y B. La comprensión a escala planetaria. La comprensión siempre está amenazada por los códigos éticos de los demás, sus costumbres, sus ritos, sus opciones políticas. De ahí que los grandes enemigos de la comprensión sean el egoísmo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir al ser humano a uno o varios de sus cualidades, que son múltiples y complejas. No podemos, entre comillas, etiquetar las personas, ellas están más allá de la etiqueta. Al respecto, Morin propone la posibilidad de mejorar la comprensión mediante A. La apertura empática hacia los demás y B. La tolerancia hacia las ideas y formas diferentes en la medida en que no atente a la dignidad humana. Morin resuelve este punto afirmando que la comprensión alienta al establecimiento de sociedades democráticas, pues fuera de estas no cabe la tolerancia ni la libertad para salir del círculo de la etnocéntrico. Concluye que con la educación del futuro deberá asumir un compromiso sin requiebres con la democracia, porque solo en la democracia está el poder. 7. La ética del género humano. Morin clama por una ética válida para todo el género humano, como una exigencia de nuestro tiempo, además de las éticas particulares. La ética debe formarse en las mentes a partir de la conciencia, que el ser humano es a la vez individuo, que forma parte de una sociedad y que es una especie más del mundo terrestre. Es una triple realidad de la cual no se puede escapar en la actualidad tan compleja. Compleja porque aparte del desarrollo humano se debe incluir el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y de la conciencia de pertenecer a una especie humana. Conclusiones. Docentes responsables y facilitadores del aprendizaje en la educación. Hay que tener claro cómo son nuestros estudiantes sin considerar que trabajamos con entes únicos, diferentes unos de otros. Provocar el razonamiento para qué servirá el aprendizaje, sus aplicaciones, su pertinencia al mundo actual. No son conocimientos aislados. ¿Les enseñamos a enfrentar situaciones riesgosas? ¿Cómo los preparamos para lo inesperado? Son cuestiones que debemos preguntarnos en nuestro diario. Enseñar cómo defenderse de las adversidades, cómo afrontar los problemas inesperados, las incertidumbres, mostrar la necesidad de tener una serie de alternativas o posibles soluciones a cada problema, reactivar el respeto perdido, respeto de sí mismos, por los demás, por su mundo. Eso es educar para la vida. El único conocimiento que vale es aquel que se nutre de incertidumbre. El único pensamiento que vive es aquel que se mantiene. Created using Powtoon.